Rápido curso sobre interpretación de análisis de suelos y foliares. Por Eliezer Canchano Niebles. Primero. Aspectos importantes a tener en cuenta en la interpretación de los análisis foliares y de suelos en palma de aceite. Toma de muestras foliares y de suelos en una plantación. Veamos algunos aspectos importantes en la toma de las muestras foliares en una plantación de palma de aceite. Escogencia de la hoja en la palma. Se conoce desde hace mucho tiempo que en palma de aceite el contenido de nutrientes varía con la edad de la hoja de la palma. Así tenemos que el contenido de nitrógeno, por ejemplo, aumenta de la hoja 1 hasta la hoja 9. El concepto de hoja 1 ya se debe tener muy claro, y luego disminuye. Por otra parte, los contenidos de calcio, fósforo, magnesio y potasio, así como los contenidos de cenizas, aumentan con la edad de la hoja, o sea, a medida que envejecen las hojas. Pero también conocemos que tanto el azufre como el cloro son muy constantes en las hojas e independientes a su edad. Por lo anterior y teniendo claro que los contenidos nutricionales de las hojas varían con la edad, deben tomarse hojas que nos indiquen valores muy válidos en la interpretación del análisis foliar. Después de tantos trabajos de investigación y prácticas de campo, se conoce claramente que la muestra está confinada entre las hojas 1 a la 9 y 17 a la 25, las otras son descartadas por vejez. Ya en la práctica, por madurez de la hoja y lo fácil de tomarla en una planta adulta, se escoge la hoja 17, que es una hoja madura y funcional. En las plantas jóvenes de 2 a 4 años de edad en el campo, como la hoja 17 no aparece todavía, se tomará la hoja 9 como parte a muestrear. Los foliolos a muestrear se toman en pares, izquierdo y derecho, deben ser saludables y sin daños por plagas. Los más representativos, de acuerdo a las investigaciones, son los foliolos centrales, por varios factores, como su localización en el área más activa de la fotosíntesis, son los más aptos para el muestreo. Procedimiento del muestreo foliar en el campo. Lo primero es determinar el número de plantas a muestrear, ya que puede ser el mismo material genético y en suelos más o menos uniformes, pero siempre existen diferencias en los contenidos nutricionales de una planta a otra. Por ello es necesario basarse en el concepto estadístico, para poder tomar una muestra muy representativa del lote. Sobre esto se ha trabajado bastante y se ha podido concluir que una muestra para palma adulta es representativa estadísticamente. En 12 hectáreas, claro está, sacada de por lo menos de 2 submuestras por hectárea, o sea unas 25 plantas las 12 hectáreas. Para plantaciones en donde se tienen estudios detallados de suelos con mapas de nutrientes o mapas de suelos, los lotes de 12 hectáreas se localizarán dependiendo del grado de fertilidad de cada área según los mapas. Pero si los mapas de suelos no existen, entonces deben realizar bloques por producción, media, baja y alta, y en cada bloque ubicar las áreas de 12 hectáreas o áreas de muestreo. En cada área de muestreo, independientemente de cómo se han sacado en la plantación, se buscan las 25 sitios a muestrear y cada uno se debe identificar como una estación de muestreo, ya que en ella se debe muestrear por lo menos por 5 años, cada estación de muestreo estará conformada por 4 palmas. Haga esto en el mapa de siembra y en el campo. Tomará en este caso la hoja 17. Existen varios métodos para este tipo de muestreo, pero el más razonable es el que usamos normalmente y nos ha dado muy buenos resultados. En las plantaciones jóvenes, 2 a 3 años de campo, la unidad de muestreo puede ser de hasta 50 hectáreas, dependiendo de la uniformidad del suelo. El número de plantas a muestrear es variable y más que todo depende de la uniformidad de la plantación. Si por alguna razón se quiere muestrear una plantación menor de 1 año, pero mayor de 8 meses de campo, se debe realizar en la hoja 4. Existen muestras que se toma para diagnosticar un problema de un grupo de plantas que generan unas características muy diferentes al resto de la plantación. Para este muestreo es muy importante tomar muestras de las hojas 9, 17 y 25 en las mismas plantas y generar muestras por separado de cada hoja. Arreglo de la muestra. Los foliolos seleccionados en el muestreo por cada unidad de muestreo se doblan, de tal manera que encontrado el centro, se puedan medir unos 8 o 10 cm del dobles hacia los extremos y se cortan de tal manera que se tengan unos trozos de 16 o de 20 cm de largo. Se les debe sacar la vena central y lavarse con agua destilada y un algodón. Luego se pueden secar al sol por un día con el fin de deshidratarlos y pasarlos así a las bolsas de empaque para remitirlos al laboratorio, con toda la información pertinente. El muestreo de suelos en el campo. El muestreo de suelos en el campo para palma de aceite
Depende en primera instancia de si es para instalar una plantación o en plantación ya establecida. En el primer caso, para instalar una plantación. En este caso se deben realizar tomas con barreno a las siguientes profundidades: 0 a 30 cm, 30 a 60 cm, 60 a 90 cm, 90 a 120 cm y tomar muestras de unos 200 gramos a cada profundidad, y punto de referencia. Estos puntos de referencia deben estar bien ubicados en el mapa de campo o llevarlos en el GPS. Estos puntos de muestreo deben ser tomados cada 100 metros en cuadrícula, de tal manera que con los datos del GPS se puedan mapificar rápidamente y obtener un mapa de cada profundidad, por lo menos texturalmente. Con estos datos y las observaciones de campo y laboratorio, podemos tomar una decisión sobre el uso del suelo bajo palma. En el caso de que la plantación ya esté instalada, procede de la siguiente manera. Una muestra estadísticamente representativa por cada 25 hectáreas en suelos homogéneos es muy buena. Pero si los suelos no son homogéneos, se debe proceder en base a los mapas de suelos existentes, especialmente texturals, para sacar áreas de muestreo de 25 hectáreas. En cada área de muestreo de 25 hectáreas se tomarán por lo menos 8 submuestras para constituir una muestra representativa del área. La muestra será a dos profundidades, 0 a 30 centímetros y 30 a 60 centímetros en plantación adulta y plantación joven solo de 0 a 30 centímetros. La muestra será de unos 500 gramos máximo. Manejo de las muestras. Las submuestras de cada área de muestreo serán colocadas en un balde de plástico limpio, usado únicamente para este fin. Allí se mezclan formando un suelo homogéneo con todas las submuestras y se sacan unos 1000 gramos. Se colocan sobre papel periódico y se secan al sol. Remover todo material orgánico y desmenuzar los PEDs que se pueden encontrar. Al estar seca la muestra se tomará únicamente unos 500 gramos y se podrá empacar en bolsas de plástico bien cerradas y se les adiciona la información de cada sector. El resto se debe guardar en la finca para un posible impasse con el laboratorio. Toda muestra, ya sea de suelos o foliar, debe estar acompañada de la siguiente información de campo: nombre de la finca o plantación, nombre del propietario, área total de la finca o plantación, lote o área de muestreo, profundidad de la muestra o hoja muestreada, edad de la palma en el área de muestreo, producción media anual en el área de muestreo, problema de plagas, intoxicación u otro, ubicación de la plantación, teléfono celular, email, dirección física del propietario, fertilización aplicada último año, tiempos de muestreos. Las muestras foliares en palma de aceite se debe realizar según el manejo agronómico que se le dé a la plantación. Si las plantaciones son con manejo químico, fertilización química, las muestras deben realizarse cada año. La muestra deberá tomarse entre los meses de marzo a abril. Si las plantaciones son de manejo orgánico, se deben muestrear cada 6 meses, febrero a marzo y julio a agosto, ya que la nutrición debe ser más controlada por los efectos del material orgánico sobre el suelo y la misma producción. En el caso de los suelos, las plantaciones manejadas químicamente se deben muestrear cada 2 años y las plantaciones manejadas orgánicamente se deben muestrear cada año. En la próxima entrega entraremos a conocer ya los análisis foliares y todo lo referente a él.